Dios me decía, están viviendo los tiempos finales ya. Dios me empezó a mostrar la nación de Turquía, cómo se sacudía. Muchas naciones se movían. El Señor me decía, voy a seguir moviendo a muchas naciones. Dios me decía, no es la primera vez que te hablo acerca de esto, hijo mío. Son muchas veces que ya te he hablado así. Mis hermanos, como ustedes ven, este video circuló hace mucho tiempo en redes sociales y vemos que esta profecía del pastor Diego Ortiz se cumplió tal cual como Dios se lo había revelado. Y somos testigos de cómo este fuerte terremoto ha devastado completamente este país. Y ahora sigamos escuchando esta impactante revelación y lo que se aproxima a la tierra. Empezó a decir, se empezarán a mover las tierras de Estados Unidos. Nunca antes se ha movido y se empezarán a mover cada estado de la nación de Estados Unidos. El Señor me decía, mi misericordia es grande, hijo. Mi misericordia y mi amor es grande para con toda la humanidad, pero la humanidad no se humilla. La humanidad no busca mi rostro, me decía el Señor. De aquel momento Dios... Hace varios días, entrando el mes de febrero, también hubo un raro sismo en Estados Unidos. Véanlo ustedes mismos. Según informes, hubo un fuerte remesón en todo el lugar. Y bueno, ¿tú qué opinas? Te estaré leyendo en los comentarios. Lo que yo sí estoy seguro es que esto no es ninguna casualidad, porque lo que Dios revela a sus siervos, los profetas, se cumple. Y crean o no lo crean, aquí lo están viendo con sus propios ojos. Que ya te he hablado acerca de los juicios que están aconteciendo en la tierra. Son muchas veces que te he hablado, hijo mío, de las cosas que están por suceder y aún te seguiré hablando. Aún te seguiré revelando, hijo mío. Habla y no lo calles, porque yo vengo en breve, hijo mío. Mi venida está cerca. Yo ya estoy a la puerta. Dile a mi pueblo que abra sus ojos espirituales. Y aquel momento Dios me dijo, observa. Empecé a ver un caos en la tierra. Empecé a ver que la gente corría de un lado para el otro. Empecé a ver pastores muy famosos por las redes sociales, pastores muy conocidos. Empecé a ver mujeres predicadoras muy conocidas por las redes sociales, pastoras muy conocidas en el mundo espiritual, en el cristianismo, en las iglesias pentecostales. Como muchos pastores evangelistas reconocidos empezaban a correr y yo le decía, Señor, pero ¿qué es lo que tú me estás mostrando? Porque ellos están corriendo de esquina en esquina, porque ellos se están jalando los cabellos, porque ellos se están gritando, Señor, ten misericordia de mí. ¿Qué es lo que pasa, Dios? Y Dios me empezaba a decir, mira, estás mirando la gran tribulación. Dile a mi pueblo que la gran tribulación está cerca ya. Y muchos se van a quedar. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué si son pastores reconocidos? Y Dios me decía, son conocidos por el hombre, son reconocidos por el hombre en la tierra, pero en el cielo sus nombres no están escritos en el libro mío. En el cielo no son reconocidos. Y dile a mi pueblo que es necesario que viva una vida santa delante de mí. Y yo le decía, Señor, pero ¿por qué se han quedado? Y Dios me empezó a decir, ¿sabes por qué se han quedado? Porque no han hablado de la santidad. Y sin santidad nadie verá mi rostro. Y sin santidad nadie entrará al cielo. Nadie entrará a mi reino. Hijo mío, es necesario que hables de la santidad. Que mi pueblo empiece a hablar de la santidad. Que yo quiero una persona santa por fuera y por dentro. Que yo voy por una iglesia santa por dentro y por fuera. Habla de la santidad, porque una persona que no vive en santidad por dentro y por fuera no verá mi rostro, no me verá, hijo mío. Dile a mi pueblo que empiece a hablar de la santidad. La santidad es por dentro y por fuera. Aprende a hacer la diferencia. No solamente vivas una vida de apariencia dentro de una iglesia cristiana, sino vive una vida santa, aún dentro de la iglesia, aún fuera de la iglesia. Es necesario que tú aprendas a vivir una vida recta delante de Dios, iglesia de Cristo. Es necesario que tú aprendas a vivir una vida consagrada a Dios y ya no vivas una vida de doble ánimo. Tú a la iglesia vienes a alabar a un Dios santo, a un Dios que es 3 veces santo. Tú no vienes a una discoteca,
Tú no vienes a un baile, tú no vienes a un bar, tú vienes presentable para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú debes de venir a la iglesia con un corazón puro, con una vida consagrada para Él, amando la bajaya, la vaquima. Yo te vengo a decir en esta hora, iglesia de Cristo, que la venida de Cristo está cerca. Dios me mostraba la gran tribulación. Dios me mostraba cómo la gente corría de un lado para el otro, queriendo encontrar paz, pero no la encontraba. Y Dios me decía, mira la tristeza que hay en la tierra. Y yo le decía, es verdad, Señor, se mira una tristeza en la tierra. Dios me decía, ¿sabes por qué? Porque ya se ha ido el Espíritu Santo juntamente con mi iglesia. El Espíritu Santo ya se ha ido de la tierra. El Señor me decía, hijo mío, dile a mi pueblo que me busque. Dile a mi pueblo de mi parte que ya mi venida está en breve. El Señor me lo decía desesperadamente, dile a mi pueblo que mi venida está en breve. Dile a la humanidad que yo vengo en breve. Dios me decía, esto no es un juego, hijo mío. Ya están viviendo los últimos días en la tierra. El fin está cerca, me decía el Señor. Yo te levanto como un atalaya para pronunciar, para proclamar, para anunciar acerca del arrebatamiento, acerca de que mi venida está cerca, me decía el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Dios me mostró aquello, Dios en ese momento empieza a mostrarme como una atmósfera de demonios había en la tierra. Y Dios me decía, este es el año en que mi pueblo tendrá que ponerse firme, tendrá que hacerle guerra al diablo y sus demonios. Cuando Dios me dijo aquello, Dios me dijo, tengo cosas más que mostrarte. Dios me mostraba nuevamente una perla en sus manos y me decía, ¿te acuerdas de este regalo que yo te entregué? Esta es una perla del cielo, me decía Dios. No es una perla de la tierra. ¿Sabes por qué es una perla del cielo? Yo te la he entregado. El Señor me dijo, hay muchos proyectos que todavía te faltan por hacer. Yo pude ver cómo llegaba un niño muy pequeño, vestido de blanco, y le entregaba en las manos del Señor una agenda. Y el Señor me empezó a decir, todavía te faltan lugares donde ir. Y yo le dije, Señor, ya he ido a muchos lugares, yo quiero un reposo, Señor. Yo me siento cansado físicamente, Señor. Yo quiero un reposo. Y Dios me decía, no, hijo mío, tú no puedes descansar porque hay mucho trabajo espiritual que tú tienes que hacer. Hay mucho trabajo porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Es necesario que vayas, hijo mío. Tú no puedes tener reposo. Ve y anuncia mi palabra. Amar abajo alaya. Dios me decía, es necesario que vayas, hijo mío. Cuando Dios me dijo aquello, Dios me decía, hay proyectos que faltan, que tú tienes que hacer. Hay proyectos que Dios me lo ponía en lo personal. Dios me hablaba en lo personal. Proyectos espirituales, proyectos materiales que Dios me ponía a cargo. Y yo le decía, Señor, ¿y cómo lo he de hacer? Dios me decía, no te preocupes, porque yo tengo a hijos y hijas en la tierra que apoyan a mi obra. Hay hijos y hijas mías en la tierra que apoyarán en estos proyectos que se han de hacer. No temas, porque yo voy por delante de ti. No temas, porque yo soy el que voy por delante de ti, hijo mío. Yo soy el Dios de los escuadrones de Israel, el que pelea por ti. No temas, solamente cumple conmigo, porque hay cosas que hacer, hijo mío. Aún en la tierra necesitas hacer más cosas para mi obra, para mi reino. Yo le dije, está bien, Señor. El Señor me dijo, te mostraré mi gloria en la tierra. Verás mi poder como nunca lo has visto. Yo le dije, Señor, yo pensé que todo había culminado. Y Dios me decía, no, hijo mío, desde este año es tu principio, me decía el Señor. Es el principio de tu recorrido. Yo ya tengo preparado todo, me decía el Señor. Solamente corre y anuncia mi palabra. Corre con tus pies y anuncia el presto del evangelio, me decía el Señor. Es necesario que vayas y anuncies a donde yo te envíe. El Señor me dijo, hijo mío,
Todavía te falta que cumplas en la tierra. Estás cumpliendo conmigo, lo has hecho bien, me decía el Señor. Pero aún te faltan más cosas que hacer. Anda, porque yo voy contigo, no temas, porque yo soy tu Dios. Yo le dije, está bien, Señor, yo lo voy a hacer. El Señor me dijo, verás mi gloria como nunca la has visto, pero nunca te van a gloriar de nada, porque el único que merece toda la gloria, la honra y la alabanza soy yo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo le dije, está bien, Señor. El Señor me dijo, hay cosas más que te tengo que mostrar, hijo mío. Después Dios empieza a mostrarme. Llegamos a un lugar que era como una cima, una montaña. Cuando el Señor me dijo, quiero que mires hacia abajo, porque te mostraré el camino de los impíos, la senda de los impíos. Te mostraré las sendas de aquellos desobedientes a mi palabra. Mira hacia abajo, hijo mío. Y esto es lo que yo quiero que tú pongas atención, porque yo empezaba a mirar hacia abajo y veía cavernas, veía fuego arder, veía una conversación de demonios que había en los infiernos. Yo le dije, Señor, a aquel lugar yo no quiero ir. Y Dios me dijo, no temas, hijo mío, porque aquel lugar ya nunca jamás lo vas a pisar. Aquel lugar ya nunca jamás vas a entrar. Solamente quiero que mires, me decía el Señor, porque te mostraré, me decía el Señor, la trampa de los demonios, las estrategias de los demonios. Cuando yo empecé a ver a un demonio gigante, aquel demonio tenía en sus manos un libro muy grande, y aquel demonio lo abría. A su alrededor había miles de demonios. Yo empezaba a ver que aquel demonio gigante empezaba a leer aquel libro. Después que él terminaba de leer aquel libro, aquellos demonios que estaban a su alrededor empezaban a repetir lo que el primer demonio gigante había leído. El Señor me dijo, lo que estás viendo son conjuros que están haciendo en las profundidades de las tinieblas. Son conjuros que están haciendo los demonios. Yo veía como esos demonios hacían una oración en las profundidades de las tinieblas. Ellos rezaban. Dios me decía, mira, están haciendo conjuros para destruir a las iglesias cristianas evangélicas de todo el mundo entero. Me decía el Señor, dile a mi pueblo que abra los ojos, porque se enfrentan a los demonios más grandes de toda la era, me decía Jehová. Cuando él me dijo aquello, me decía, mira, están haciendo conjuros. Es tiempo que mi pueblo entre en guerra, me decía Dios. Cuando yo vi aquello, empecé a ver a otro demonio gigante que tenía en sus manos un libro gigante que decía muerte espiritual. Dios me dijo, en ese libro están escritos muchos nombres de pastores, de predicadores, de evangelistas, de hijos míos, de hijas mías en la tierra que buscan mi rostro. Y tienen una foto de ellos y su nombre escrito, porque ellos, me decía el Señor, se van a encargar de destruirlos. Pero dile a mi pueblo que no tema, me decía Dios. Cuando aquel demonio ya tenía en sus manos aquel libro, lo cerró. Aquel demonio gigante empezó a darle una orden a aquellos demonios pequeños que tenía a su alrededor, y les empezó a decir, ya tengo el libro de conjuros, y ya tengo el libro, me decía aquel demonio, de aquellos que buscan el rostro de ese Dios. Ahora ustedes vayan y esparzan el libro de conjuros, el libro de oración de conjuro, y este libro donde van escritos aquellos que adoran a ese Dios. Vayan y espárzanlo por el mundo entero. Vayan y dénselo a los a los brujos, a los hechiceros, a los satánicos, a todos aquellos servidores de Satanás, nuestro Padre. Dénselo. Quiero que vayan y se los entreguen, porque es tiempo de que nosotros destruyamos a todos aquellos adoradores, decían aquel demonio gigante. Vayan y entréguenselo a aquellos servidores de nuestro Padre, porque es tiempo de reunirnos todos juntos, porque es tiempo de destruir.
Y Dios me decía: hijo mío, dile a mi pueblo que se cubra con mi sangre preciosa. Me decía el Señor: dile a mi pueblo que no tenga miedo, porque hay mucho pueblo mío que tiene miedo. Me decía el Señor. Me decía Dios: hay mucho pueblo mío que teme a esto, pero dile a mi pueblo que no tema, porque yo estoy con ellos. Cuando Dios me mostró aquello, Dios me dijo: mira, te muestro en este momento el camino de los impíos, el camino de los desobedientes a mi palabra. Dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios 14:12, que hay caminos que al hombre le parecen perfectos, derechos, pero su fin es de muerte. Dios me dijo: hijo mío, ¿sabes lo que pasa hoy en día? Cuando yo le entrego un mensaje a alguien de mis hijos, de mis hijas, ellos dicen: Dios se ha equivocado. No es así la palabra que Dios me ha entregado. Y el Señor me decía: pero yo escudriño lo más profundo de sus pensamientos, de su corazón. Aún sus pensamientos ocultos me son conocidos. Aún sus caminos ocultos me son conocidos.